Buenas noches a todos, les damos la bienvenida al tercer ciclo webinar en conservación de fauna silvestre argentina. Mi nombre es Antonio García, formo parte del grupo Fauna Tamandúa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María, Argentina. Hoy es la primera charla del ciclo, la cual va a ser dirigida por la licenciada Eliana Belvedresi, que forma parte del proyecto PUMA, Mitigación de Conflictos Humano-Felio, desde el 2018 hasta la actualidad. Ella es recibida en la Universidad Nacional de La Plata y diplomada en Gestión Pública con orientación en Gestión Legislativa. En el caso de tener algunas preguntas, vayan dejándolas en el chat y las vamos a leer al final. Y sin nada más que decir, le paso la palabra a Eliana. Quedó muy bien. Cuando se trabaja en conservación, siempre se trata de tomar alguna acción sobre ni local. Sin embargo, debido al rol ecológico tan importante que desarrolla, sentimos que era necesario trabajar para garantizar la presencia del puma en nuestra provincia. Ahora, durante la presentación que les voy a compartir, vamos a ver un poquito de esto que les cuento sobre el rol ecológico y otros temas. Bueno, avísenme si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, el proyecto se llama PUMA, Mitigación de Conflictos Humano-Félido, porque justamente apunta a conservar al puma en la provincia de Buenos Aires, resolviendo estos conflictos que son los que amenazan y atentan contra la presencia de la especie en nuestra provincia. Esto empezó entre los años 2008 y 2010, porque empezamos a notar ciertas situaciones que encendieron alarmas y nos hicieron dar cuenta que algo estaba pasando y teníamos que ocuparnos. Algo que notamos fue un aumento en la cantidad de crías que ingresaban a los zoológicos provenientes de el campo, donde la gente los encontraba sin la madre cerca y asumían que si la madre no estaba ahí y las crías estaban solas era porque la habían cazado, por lo tanto, si esas crías quedaban ahí iban a morir, entonces llevaban esas crías que encontraban al zoológico. Esto sucedía antes de esta fecha que yo les menciono, pero lo notorio fue que aumentó esta cantidad de ingresos por estas vías, ¿no? Con este origen. Y esto obviamente llevó a una situación que ya imaginarán, es la saturación de los zoológicos, porque tienen una capacidad limitada de recintos, no siempre existe la posibilidad de construir recintos nuevos, a veces por una cuestión de recursos y a veces por una cuestión de espacio, porque el zoológico ya tiene un perímetro limitado y a veces no puede extenderse más allá. Estamos hablando de que el puma es una especie solitaria y territorial. Entonces, cuando un zoológico empieza a recibir demasiada cantidad de pumas, que exceden la capacidad que tienen de los recintos, no pueden poner un ejemplar en cada recinto y esto hace que una especie que es solitaria y territorial termine compartiendo su recinto y su territorio con otros. Más allá de que sean de la misma camada, no es lo ideal. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con el bienestar animal, que representa un desafío para las instituciones, que con el tiempo y un manejo muy adecuado consiguen que haya una convivencia armoniosa, pero bueno, dista de lo ideal. Por otro lado, los zoológicos deberían tener siempre recintos disponibles para recibir animales que sí o sí tienen que ingresar a la institución, por ejemplo, porque están heridos y necesitan atención veterinaria. Al tener los recintos ocupados con estos pumas que venían de su ambiente natural y no estaban heridos ni tenían ningún otro inconveniente, ya dejaban de tener estos recintos disponibles. Entonces también esto representaba un problema para los zoológicos. Otra situación que notamos tiene que ver con la distribución del puma. Esto que estamos viendo es un recorte del mapa de distribución de esta especie que estaba vigente en este momento y de hecho estuvo vigente hasta el año 2019 cuando apareció otro mapa que vamos a ver en un ratito. Esto que estamos viendo representa en ese color naranja muy pálido, que lo vemos en casi toda la superficie, la distribución histórica del puma. Y en el naranja más fuerte, la distribución que tenía en esa época en que se hizo este mapa.
Como verán, en la provincia de Buenos Aires solamente había poblaciones de puma en el sudoeste, en toda la franja sudoeste, del oeste completo, y las poblaciones que estaban en las sierras y algunas muy puntuales en el norte de nuestra provincia. ¿Qué era lo que empezamos a observar? Que aparecían pumas fuera de esas áreas. Y por supuesto, al principio pensamos que eran provenientes de esas áreas de distribución, que la gente se los había llevado para retenerlos como mascota y en algún momento o se escaparon o los liberaron. Pero la realidad es que empezaron a aparecer tanta cantidad y en zonas tan diversas que la verdad que esa teoría de haberlo trasladado para mascotismo y luego liberado no era sostenible, así que evidentemente estaba pasando alguna otra cosa más. Y por último, algo que no era novedoso, pero sí fue novedoso que se sostenga tanto en el tiempo, es la caza que sufrían los pumas. Así que estas tres situaciones nos estaban indicando que estaba sucediendo algo que debíamos atender. ¿Por qué les pongo esta fecha, 2018? Porque durante esos 10 años nosotros propusimos a nuestras autoridades, a la persona que estaba a cargo de la dirección en ese momento, trabajar con el puma. Sin embargo, no se nos permitió hacer esto y tuvimos que esperar que se jubile, y en el año 2018, cuando se hizo cargo de la dirección la licenciada Mónica Rodríguez, a quien estamos eternamente agradecidos, ella sí nos dejó trabajar con esta especie y empezar a involucrarnos y tratar de resolver los problemas que veíamos. Y a partir de ahí sí pudimos empezar a trabajar seriamente, teniendo en cuenta algo que es evidente. Lo que estamos viendo nosotros, esta situación que veíamos en la diapositiva anterior, en realidad es la punta del iceberg. Lo que nosotros necesitábamos averiguar eran las causas, que es todo lo subyacente. Y para averiguar las causas necesitábamos información. Ahora, esta información obviamente tenía que venir de fuentes confiables, porque si yo quiero hacer un diagnóstico de una situación, no puedo tomar datos de cualquier fuente. Ahora que tenemos a un clic toneladas de información de diversas fuentes, porque todos tenemos acceso a generar información, este es el momento clave para poder filtrar cuál es la información confiable de aquella que no lo es. ¿Dónde vamos a encontrar información confiable, una fuente realmente fidedigna? Bueno, de las publicaciones científicas. Y aún así hay que leerlas con detenimiento porque no todas las situaciones son traspolables a la situación que yo estoy analizando. El puma hay que estudiarlo en su contexto. En Buenos Aires tiene una situación, hay un contexto social, un marco legal que es diferente al de otras regiones. Pero en las publicaciones científicas encontramos muchísimos trabajos de muchos investigadores que están estudiando al puma a lo largo de toda su distribución. El puma vive desde Canadá hasta el sur de América, excepto en Tierra del Fuego, donde nunca estuvo. Así que se imaginarán que hay mucha gente trabajando con esta especie. También hay personas trabajando con otros predadores que están en situaciones similares, tanto en nuestro continente como en otros. Entonces, todas esas publicaciones había que analizarlas, era información valiosísima, pero había que analizarla para ver qué se podía traspolar a la situación de Buenos Aires y qué cosas no. Otra cosa que hicimos fue reunirnos con especialistas. Hay mucha gente trabajando con carnívoros en Buenos Aires y mucha gente trabajando con puma en Buenos Aires. Así que fueron actores clave para que nosotros podamos tomar información correcta para establecer cuáles eran las causas de lo que estábamos observando. Participamos de jornadas, talleres y cursos sobre puma y sobre carnívoros en general y comenzamos a hacer una recopilación interna de datos. ¿Qué datos recopilamos? Todos los que recibimos en formato de denuncia por presencia de puma, por captura, caza, mascotismo, etc. Esto era algo que ingresaba a la dirección continuamente, pero no estaba asentado en ningún lado, no estaba registrado. Y era información muy valiosa. A raíz de todo esto sí pudimos dar con las causas. Una de ellas era que realmente había presencia de puma en toda la provincia. Estaba naciendo el puma en todos los puntos de la provincia donde nosotros encontrábamos casos. No eran ejemplares traídos de otro lado, estaban naciendo en toda la provincia. La caza que nosotros veíamos en realidad persistía porque eran represalia por ataques al ganado. Ataques de los cuales a veces era responsable el puma y en otros casos no. Y esto era también algo importante que teníamos que atender.
Y por supuesto la causa de causas, que es transversal a todos los problemas que vemos, principalmente ambientales, que es el desconocimiento. Por empezar, se desconoce cuál es la fauna autóctona. Muchas veces también se desconoce cuál es la función que cumple cada individuo en el ecosistema. Por lo tanto, no se valora y no se respeta. Y esto obviamente deriva en situaciones como las que veíamos con puma y como las que vemos lamentablemente con muchas otras especies. Bueno, a partir de allí pudimos redactar el proyecto Puma, que por supuesto tiene sus revisiones casi continuas a medida que vamos implementando acciones, pero bueno, quedó plasmado de la siguiente manera. El objetivo que tenemos es preservar las poblaciones que están en nuestra provincia, mitigando estos conflictos que observamos. Las acciones que implementamos para alcanzar este objetivo son puntualmente la recopilación de información tanto externa como interna, para tener una visión concreta de cuál es realmente la situación, y trabajar mucho en la concientización. Y esta concientización la hacemos a través de dos vías. Por un lado, la generación de material de difusión. Algunos se distribuye digitalmente, es material digital y se distribuye en redes sociales, en páginas del ministerio, etcétera. Y otras, que es la herramienta fundamental que tenemos en este momento en el proyecto, son las charlas. Esto, como se imaginarán, atravesó la pandemia, por ende arrancaron siendo charlas presenciales, luego durante 2 años dimos charlas virtuales y luego volvimos a la presencialidad. Todo lo que es distribución de material digital tiene la ventaja de que tiene mucho mayor alcance. Justamente yo hablaba con las chicas y bueno, comentaban la gente que se había inscrito para este webinar. Hay gente que es de otros países. Bueno, eso es algo que si nosotros diéramos charlas presenciales no podríamos hacer, no podríamos llegar a esas personas. De forma virtual sí se puede, entonces tiene esa ventaja. Pero a su vez las charlas presenciales tienen la ventaja de que recibimos la vuelta del destinatario de la charla. Entonces se pueden evacuar más dudas, hay otro tipo de interacción con la gente. Así que cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno, son herramientas válidas y las usamos. ¿Cuáles serán los destinatarios de estas acciones? ¿Cuáles son los destinatarios? Bueno, principalmente productores agropecuarios, porque si ellos son los que sufren ataques al ganado, bueno, son quienes necesitan tener la información necesaria para resolver esos conflictos. Por otro lado, profesionales y estudiantes de carreras como agronomía, veterinarias, biología, etcétera, porque son quienes están trabajando ahora en el campo o van a trabajar el día de mañana cuando se reciban. Y ellos van a asesorar a los productores. Entonces es importante que ellos tengan esta información. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, defensa civil, bomberos y áreas municipales, porque cuando aparece un puma en una zona, a los primeros que llaman, obviamente, son a las fuerzas de seguridad locales, al municipio, a las áreas de monitoreo, zoonosis, a la gente de defensa civil, bomberos, etc. Y por supuesto a la población de la zona, que es quien está conviviendo con el puma. Así que son quienes deben saber cómo manejarse ante presencia de pumas. Algunos resultados, esto por supuesto está pensado a muy largo plazo, así que esto es solo como para que sepan más o menos qué pudimos ir implementando hasta ahora. Pudimos recopilar esta información que les comentaba de las denuncias que recibimos por distintas situaciones con puma y hasta ahora tenemos, hasta el 31 de agosto, 142 registros que ya pudimos ubicar en distintas categorías y los hemos presentado en congresos y jornadas para socializarlos. Por otro lado, con respecto a esto de las charlas, bueno, hasta ahora dimos 20 charlas de las que participaron más de 1000 personas. El material de difusión, bueno, se pudieron elaborar hasta ahora 1057 trípticos, está muy exacto porque es la cantidad literal de lo que nos fueron entregando, 10 pósters y hicimos 23 publicaciones. Con respecto al material de difusión, el tríptico y los pósters obviamente se imprimieron, y lo que hacemos con los trípticos es entregarlos cuando damos las charlas presenciales y a veces cuando hacemos alguna visita técnica como parte de otras tareas de nuestra dirección y encontramos que hay personas que están en el campo y se ven afectados por problemas con puma, bueno, aprovechamos y entregamos en mano estos trípticos. Los pósters los utilizamos en sitios puntuales para que quede registro de las charlas que dimos y las publicaciones eventuales sí son en redes sociales y todas de forma digital y se reparten virtualmente. Y algo que hicimos, que no está la imagen acá porque lo vamos a ver más adelante, es elaborar un protocolo de acción ante aparición de puma en zona urbana. Y esto es importante porque la idea es que uno sepa qué hacer antes de tener el problema.
porque en el momento en que suceden las cosas, yo no tengo tiempo para pensar qué puedo hacer, qué no, qué conviene. Lo ideal es tenerlo ya naturalizado desde antes. Como pasa con, por ejemplo, un simulacro de incendio. Uno cuando está ante una situación de incendio no está en condiciones de estar pensando fríamente. Bueno, acá pasa lo mismo. La idea es que sepamos qué hacer antes de tener la situación. Bueno, y la vedette de esto, de estas acciones, es la charla de Pumas. Así que la idea era mostrarles más o menos qué hablamos en esta charla, porque es la que tiene el contenido más rico, basado en todo lo que estuvimos relevando, en toda la información que estuvimos recopilando. La charla se llama Puma, beneficios y conflictos porque justamente apunta a que quede claro que ambas situaciones son reales. Para quien sufre ataques al ganado es difícil entender que es beneficiosa la presencia del puma en su zona, en su territorio. Y al revés puede pasar para una persona que nunca tuvo ningún conflicto con pumas. Bueno, a veces les cuesta entender que puede llegar a haber algún problema si está el puma en la zona. Bueno, la idea en las charlas es que quede claro que ambas situaciones son reales y entender algo importante para los productores principalmente, que los conflictos tienen formas de evitarse. Lo primero que hacemos en las charlas es hablar un poquito de esto de la presencia del puma en nuestra provincia puntualmente, pero bueno, mostramos el mapa, por supuesto, de Argentina. Esto que vemos a la izquierda es el mapa completo del recorte que habíamos visto unas diapositivas atrás, y era el mapa que estaba vigente hasta el año 2019 inclusive. En el 2019 salió, es el mapa que vemos a la derecha, que es un mapa que elaboró la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, cuando hicieron la categorización de mamíferos de Argentina en el año 2019. Fíjense que en este mapa se refleja la situación que les comentaba, que realmente hay presencia de puma en toda la provincia, hay poblaciones ya, hay una población instalada en nuestra provincia en la totalidad. Hay investigadores que están trabajando con esto. Bueno, Eduardo de Luca y Nicolás Chimento han hecho muchos trabajos con respecto al repoblamiento del puma, así es como se llama. Y bueno, lo que veían en provincia de Buenos Aires puntualmente es esto que veníamos comentando. Históricamente estuvo en toda la provincia. Con el avance de la frontera agropecuaria se vio casi eliminado de prácticamente la totalidad de nuestra provincia por varios motivos. Por un lado, obviamente se perdió el territorio natural del puma, también el de sus presas, por ende ya tampoco tenía presas de las cuales alimentarse, o por lo menos no en la abundancia que necesita. No tenía lugar donde refugiarse con sus crías, y por supuesto sufría persecución directa, porque los seres humanos que estaban viviendo, que se fueron a vivir al campo en ese momento, obviamente veían un predador y lo trataban de matar, ahuyentar, alejar. Obviamente muchas de estas acciones también sucedían con las presas, la persecución directa de presas sucedía y a veces sucede porque muchas de ellas son de consumo humano también. Entonces eso también repercutió en que baje la disponibilidad de presas para el puma. A medida que transcurrieron los años y en las últimas décadas, un poco de la mano con el avance tecnológico del tipo de trabajo que se realiza en el campo, bajó mucho la presencia de seres humanos en el campo. Esto hizo que baje la presión que venía sufriendo y facilitó un poco el repoblamiento a través de las poblaciones que estaban en las sierras y poblaciones de Córdoba y de Entre Ríos. Un factor que ayudó a que el puma se asiente en nuestra provincia nuevamente fue que pudo aprovechar estos terrenos cultivados, que si bien no son su ambiente natural, pero le brindaron condiciones que le permiten sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay presas del puma que consumen parte de los cultivos, por ende nuevamente encuentra disponibilidad de presas. El puma también es una especie que hace recorridos muy grandes y estos terrenos cultivados le permiten hacer esos recorridos sin ser visto, o por lo menos lo ven solamente en los momentos de transición de un cultivo al otro, pero gran parte del tiempo no se ve. Puede guarecerse ahí con sus crías, puede refugiarse. Entonces ha sabido aprovechar este nuevo territorio, este nuevo ambiente que le dejamos en la provincia. Estos autores que estudian el repoblamiento hacen estos mapas, que justamente este fue un mapa que nos facilitó Eduardo de Luca del trabajo que habían hecho en el año 2020. Ellos van haciendo un relevamiento de los partidos de nuestra provincia
donde hay registro de presencia de pumas. En trabajos anteriores a este, ellos habían encontrado registro de presencia de puma en los partidos que estamos viendo en ese gris continuo, un poquito más oscuro. En este trabajo del 2020 sumaron otros partidos, donde antes no habían tenido registros y en el 2020 sí, que son los partidos que están rayaditos, que no sé si alcanzan a ver las rayas, pero van a ver un gris más pálido. Nosotros sumamos otros partidos, que son los que están en rojo, porque nosotros tenemos registro de presencia de puma a través de estas denuncias que recibimos. A la derecha tienen algunos datos de cantidades y de los partidos que sumamos, pero bueno, cuando nosotros recibimos una denuncia de presencia de puma en un partido que está fuera de los que los investigadores encontraron, lo que hacemos es contactarnos con ellos para facilitarles el contacto de la gente que nos acercó el video, foto, etcétera, para que puedan comunicarse con ellos. Algo importante, nosotros en este mapa estamos viendo algunos partidos que están en blanco. Eso no significa que ahí no haya pumas, sino que nosotros todavía no lo sabemos. Y de hecho eso fue lo que pasó en San Miguel del Monte. Cuando apareció el puma en San Miguel del Monte, cuando nuestros compañeros estuvieron trabajando ahí, recorriendo la zona, muchísima gente sabía que ahí había pumas. Sin embargo, no lo teníamos en el registro. Bueno, el puma está y muchas veces nosotros no lo sabemos. Bueno, algo que hablamos en la charla justamente, a eso se debe su nombre, son los beneficios que tiene la presencia del puma, que están muy ligados al rol ecológico que cumple. Esto que estamos viendo a la izquierda es un listado de algunas de las presas del puma, por eso al final dice otros, porque incluye muchísimas especies más. Y fíjense que algunas de ellas son exóticas, son especies exóticas invasoras. Así que el puma esté consumiendo, alimentándose de especies exóticas invasoras, hacen que esa población esté controlada, o por lo menos que no haya una superpoblación de esas especies. Lo mismo pasa con algunas especies que son ponzoñosas o transmiten enfermedades, como algunas que vemos que están encerradas en el círculo azul. Bueno, aquí lo mismo, es fundamental que haya un control y que no haya una abundancia demasiado grande de estas especies. Por otro lado, hace un control indirecto sobre el zorro, que es un mesopredador. ¿Por qué? Porque comparte parte de sus presas. Entonces, al no haber demasiado alimento disponible para el zorro, esto hace que la población de zorros no crezca demasiado. Y algo que, por supuesto, no lo pusimos en esta diapositiva porque ya quedaría muy sobrecargada, pero fíjense que muchas de estas especies son herbívoras. Que haya un control de los herbívoros garantiza que haya una vegetación más sana, más saludable. Y esto hace que la fauna asociada a esa vegetación también persista y esté en buenas condiciones, y a su vez el suelo también esté cubierto y también sea un suelo sano. Obviamente esto último favorece las producciones agropecuarias, así que la función del puma en el ecosistema es fundamental, es excelente, y es como leí hace poquito, ¿no? Es el arquitecto del ecosistema. La presencia del puma es fundamental y moldea realmente todas las especies con las que comparte su ambiente. Bueno, algo que mostramos en las charlas es este estudio de dieta del puma que se hizo en el sudoeste de nuestra provincia. Y es importante porque se hizo en una zona ganadera y tiene que ver con cuánto consume el puma de presas silvestres y cuánto de ganado. Fíjense lo que tenemos en la primera columna. Obviamente es el listado de especies que se encontraron en las muestras que se tomaron, y en la primera columna con números lo que vemos es la frecuencia de observancia, es decir, en qué porcentaje de las muestras tomadas aparecieron esas especies. La especie que más apareció es la vizcacha, que estaba en el 50% de las muestras. Esto va de la mano con muchos estudios que se hicieron donde se muestra una preferencia bastante marcada del puma hacia las vizcachas. En segundo lugar, fíjense que en el 43,7% de las muestras había mamíferos chicos y medianos. O sea, seguimos con presas silvestres, son las que más se encontraron en las muestras tomadas. Fíjense las exóticas invasoras, jabalí y liebre, en 37,5% y 18,75%. O sea, hay un consumo interesante de estas especies. Bueno, luego siguen otras especies silvestres y fíjense las que están en amarillo, que son justamente el ganado que estaba presente en esa zona, ovino, bovino y equino, y el consumo de estas especies apareció, pero fíjense el porcentaje. Cada uno de ellos estaba en el 6,25% de las muestras que se analizaron. Así que la preferencia por presas silvestres es muy alta. Hubo un consumo de ganado, pero es menor.
Y esto responde a que, lo vamos a ver un poquito desarrollado más adelante, pero bueno, lo usaría como un suplemento para completar su dieta, pero no es su dieta principal. Bueno, cuando hablamos de conflictos, algo importante tiene que ver con el temor que tiene la gente ante la presencia de un predador. Entonces, es importante que la gente sepa que si bien hay pumas, hay muchos encuentros de seres humanos y pumas, pero solamente en Sudamérica hubo 2 casos fatales en los últimos 100 años. Entonces, el encuentro de un puma y un ser humano no implica que haya un ataque. Y de hecho, los ataques de pumas se dan ante ciertas situaciones. Entonces, conocer esas situaciones permite evitarlas y por ende evitó el ataque. ¿En qué situaciones puede llegar a haber un ataque de puma? Bueno, prácticamente más que ataque es defensa. Fíjense las situaciones en las que se da, ¿no? Cuando quiere defender a sus crías o cuando quiere defender a las presas de las que se está alimentando o cuando está acorralado o herido. ¿Por qué? Porque el puma va a intentar alejarse de nosotros, que somos un factor peligroso para él. ¿En qué situaciones no se puede alejar? Bueno, si está herido, por supuesto, porque no puede trasladarse por sus propios medios lejos de nosotros, o si lo acorralamos y no tiene hacia dónde salir. Entonces, en esas situaciones puede llegar a haber un ataque. Entendiendo esto y respetando estas situaciones, evitándolas, vamos a evitar ataques. Los conflictos los dividimos en 2 tipos. Encuentros, que pueden ser encuentros de ejemplares adultos o de crías, y el otro tipo de conflictos son los ataques al ganado. Así que cuando hablamos de encuentros, justamente mencionamos esto. ¿Qué hacer si yo llego a encontrarme con un puma adulto? Bueno, ahí hablamos de respetar lo que vimos en la diapositiva anterior, no generar esas situaciones. Si llegamos a encontrar un puma, siempre hay que mirarlo frente a frente, hay que mirarlo de frente, hay que alejarse lentamente, no hay que agacharse, no hay que correr, no hay que tener actitudes similares a las que tendrían sus presas, porque eso puede disparar el instinto predador del puma y puede ser que me corra y me siga. Obviamente, si hay nenes chiquitos, hay que agarrarlos a UPA, porque ellos pueden asustarse y pueden salir corriendo. Y tenemos que intentar aumentar nuestra imagen corporal. Entonces, si podemos subirnos a alguna elevación del terreno, una piedra, un tronco, lo que sea, bueno, ideal. Sacarnos algún abrigo o campera, lo que tengamos, mochila, algo y moverlo, sacudir ramas, hojas, bueno, lo que tengamos cerca, eso aumenta la imagen de peligro que tiene el puma con respecto a nosotros y esto va a fomentar que el puma se aleje. Ahora, ¿qué pasa si encontramos las crías? Acá recordemos la situación inicial, que justamente fue una de las cosas que vimos y dio origen al proyecto. Está esta creencia de que si yo encuentro a las crías solas es porque a la madre la mataron, entonces las dejo ahí y se van a morir. Bueno, en la realidad es que no es así. Las estadísticas indican que lo más probable es que estén ahí, pero la hembra haya ido a cazar y luego vuelva a alimentarlas. Así que hay que dejar a las crías donde están. Puede ser que la hayan cazado, por supuesto, puede ser, pero estadísticamente es mucho más improbable eso. ¿En qué situaciones puedo encontrar yo crías sin la madre? Bueno, por ejemplo, cuando la hembra, durante el periodo de lactancia, deja a las crías solas porque va a buscar alimentación para ella. La hembra tiene que consumir presas. Entonces puede salir a cazar y luego vuelve con sus crías. Cuando termina la lactancia, las crías empiezan a consumir carne, pero todavía no saben cazar. Entonces, ese tiempo que todavía no saben cazar, la que caza es la hembra y va a traer alimento para ella y para sus crías. Otra situación muy común, que es bastante frecuente y últimamente se está resolviendo de la manera ideal, que es dejar las crías donde están, es el problema que se da cuando se está trabajando con alguna maquinaria en el campo y esto obviamente la hembra lo percibe como un peligro, entonces empieza a trasladar sus crías hacia otra parcela, alejada de donde está esta situación peligrosa. Los pumas pueden tener hasta 6 crías, pero normalmente tienen un promedio de 2 o 3. La hembra, cuando hay una situación peligrosa, empieza a trasladar a las crías, las lleva en la boca, por ende traslada de a una. Entonces puede ser que yo encuentre crías que la hembra todavía no terminó de trasladar. De hecho, muchas veces pasa esto, la gente que está pasando a la cosechadora encuentra las crías, lo que están haciendo, que es lo correcto, es trasladarlo a alguna parcela donde ya trabajaron o donde no van a trabajar y dejarlas ahí porque la hembra en algún momento vuelve a buscarlas. Es importante también que cuando las trasladamos a una parcela para que estén más tranquilas y la hembra vuelva, no nos quedemos dando vueltas ahí porque nosotros también somos un peligro para la hembra.
va a estar esperando que nos vayamos para poder ir a buscar a sus crías. Así que esa es la forma correcta de actuar. Esta idea de que si las dejo ahí se van a morir, las llevo al zoológico, no es real, no es lo más probable, al contrario, es bastante improbable. Lo que sucede frecuentemente, casi continuamente, son estas tres situaciones que veíamos. Así que las crías hay que dejarlas donde están. Una situación que vemos con mucha frecuencia, además de este envío directo de las crías al zoológico, es todo lo que tiene que ver con mascotismo. Nosotros tenemos muchas denuncias sobre mascotismo, lamentablemente, ahora han bajado un poco, pero bueno, inicialmente eran muchísimos ejemplares retenidos como mascotas. Porque cuando se encuentran las crías de puma, más allá de que son muy lindas, son chiquitas y parece un gatito, entonces parece que puedo tenerlo y si yo lo crío de cierta forma va a ser como un gato doméstico. Bueno, no es así. El puma va creciendo y la gente se da cuenta que no puede tenerlo a la casa conviviendo con otros seres humanos, con otras mascotas, y esto es algo peligroso, entonces llega un momento que deciden llevarlo al zoológico. En otros casos no lo llevan al zoológico, lo tienen atado a un árbol, encerrado, encadenado, etc. Y alguien los denuncia. Siempre alguien denuncia. La persona que menos imaginan siempre denuncia. Entonces, ¿qué hacen? Van las fuerzas de seguridad, van con mis compañeros, con el área de fiscalización de nuestra dirección, secuestran esos animales y los llevan al zoológico, porque son ejemplares que no tuvieron ese periodo de aprendizaje con la madre. Ellos durante 2 años, que es el tiempo que pasan aproximadamente con la madre, los cachorros, aprenden todo lo necesario para sobrevivir en su ambiente natural. Esto no se da si ellos fueron extraídos del lugar y mucho menos si fueron retenidos en una casa. Entonces son ejemplares que luego no pueden sobrevivir en la naturaleza. Por eso una vez que fueron sacados no pueden ser devueltos a su ambiente natural. Mundialmente se han hecho intentos de reintroducir pumas o volver a liberarlos, traslocarlos, llevarlos a lugares donde puedan sobrevivir y la realidad es que no hubo éxito en ninguno de estos casos hasta ahora. Bueno, obviamente esta situación hace que los pumas queden en los zoológicos y por eso es que actualmente en Buenos Aires hay tantos pumas. De hecho, el 90% de los que están ahora en los zoológicos de la provincia de Buenos Aires tienen este origen. Eran ejemplares que no tendrían que haber ingresado al zoológico porque no necesitaban atención. Eran crías sanas que tendrían que haber estado con su madre aprendiendo lo necesario para sobrevivir y ahora deberían estar libres. Bueno, el otro tipo de conflictos les decía que son los ataques al ganado. Las causas de estos ataques tienen que ver, por un lado, con la abundancia de presas y por el otro lado, con la condición física de los ejemplares. ¿Por qué? Porque está comprobado por muchos estudios científicos que si el puma está en una zona donde hay abundantes presas naturales, no consume ganado, siempre y cuando esté en buenas condiciones físicas. ¿Esas condiciones físicas cuáles son? Bueno, las que necesita para cazar. El puma realiza todo un despliegue de caza, para lo cual necesita estar bien físicamente, para poder agazaparse cerca de la presa, hacer una carrera corta pero efectiva, saltar, morder la presa. Bueno, para todo eso necesita estar bien físicamente. Si no lo está, va a tener que recurrir a presas que no estén tan adaptadas a huir de predadores, a presas que pueda consumir, que pueda atacar pese a no estar en buenas condiciones. Y eso es el ganado. Estas situaciones de escasez de presas y de animales que no están en buenas condiciones físicas se generan cuando hay aumento y expansión espacial de la población humana, como veíamos en las diapositivas donde se mostraba qué fue pasando en Provincia de Buenos Aires. Bueno, estaríamos en la situación del medio. Con el avance de la frontera agropecuaria pasó lo mismo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se perdió el hábitat de las presas, hay una persecución directa del puma, que a veces resulta en la muerte y a veces no, y cuando no muere el puma queda herido, y un animal herido es un animal que no puede cazar y por ende termina consumiendo algo más fácil como es el ganado. Y por supuesto la persecución directa de presas hace también que baje la cantidad de presas disponibles y eso es una invitación a que el puma suplemente su dieta con otras especies que suelen ser el ganado. Lo que tendría que tener el puma en Provincia de Buenos Aires, en casi toda nuestra provincia, es pastizal pampeano. Es esto que estamos viendo acá ilustrado, pero bueno, fíjense que muchas de las especies que vemos en esta imagen son las que estaban en la diapositiva con las siluetas de las presas. Algo así debería tener el puma, sin embargo, la situación en Provincia de Buenos Aires es bastante distinta.
Esto que estamos viendo es un mapa que muestra el uso del suelo de la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos viendo en violeta, que fíjense que es el color predominante en el mapa, son terrenos cultivados. Incluso en las partes, en lo que estamos viendo en el oeste, en el sudoeste de nuestra provincia, en naranja es lo que queda de espinal y lo que vemos en amarillo es lo que queda de pastizal. Yo no sé si alcanzan a verlo en la imagen, pero aún esas zonas están totalmente interrumpidas por puntos violeta. Es decir, nuestra provincia ya casi no tiene estos paisajes que debería tener. Tiene terrenos cultivados en todos lados. Entonces, esa situación que veíamos en la diapositiva anterior se dio en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una consecuencia de los ataques al ganado, obviamente, es que los propietarios del ganado quieran evitarlo. ¿Cómo se hace muy frecuentemente? Bueno, por medio de la caza. Ya sabemos que la caza no funciona porque hay muchas provincias que la tienen autorizada, en Buenos Aires no, en Buenos Aires está prohibida la caza de pumas, pero hay muchas provincias que sí, o varias provincias que la tienen habilitada y sin embargo no han disminuido los casos de ataques al ganado. Así que bueno, evidentemente no funciona, pero ¿por qué no funciona? Por esto que comentábamos en la diapositiva anterior, un animal que está limitado para cazar sus presas naturales necesita cazar algo más fácil de adquirir, que no requiera tanto despliegue y tanta actividad que no va a poder desarrollar. Por otro lado, el puma es una especie territorial. Cuando desaparece un puma porque yo lo cacé y lo eliminé de ese territorio quedó libre y lo pueden ocupar o pumas que estén en zonas aledañas y expandan su territorio o pumas que están buscando un territorio nuevo porque son juveniles que se están instalando en algún territorio. Y en muchos casos lo que pasa es que ese territorio lo ocupa algún puma que en realidad fue desplazado de su territorio original y en esa pelea a veces quedó herido o es un ejemplar que era viejo, por ejemplo, y por eso perdió esa lucha por su territorio y quedó desplazado y anda ahí deambulando y va a ocupar ese territorio. Ahora, un ejemplar en esas condiciones es un ejemplar que va a consumir ganado. Entonces, lejos de resolver el problema eliminando un puma o dejando animales heridos porque intenté cazarlo y fallé y en vez de matarlo lo dejé lastimado, bueno, obviamente esto hace que aumenten los ataques al ganado. Esa es la razón por la cual la caza no funciona como método de mitigación de ataques al ganado. Otra cuestión importante tiene que ver con que hay más predadores. Muchas veces se asume que si hay un puma en una zona y alguien tiene ganado y aparecen ejemplares de ganado muertos, seguramente el atacante fue el puma. Bueno, esto es una sobreestimación porque en realidad las causas de muerte son varias, algunas de ellas son predadores, muchas son cuestiones sanitarias. ¿Y qué es lo que pasa con los predadores? Bueno, hay muchos otros, hay muchas especies, además del puma, que pueden llegar a predar ganado. Esto que estamos viendo, que mostramos siempre en las charlas, es un informe que hace el Ministerio de Agricultura de la Nación en el marco de la ley ovina. Hacen una estadística de los ataques que sufrieron las ovejas durante ese año. Este es el último que hicieron, que es del año 2022. Y señalan los responsables de esos ataques. Y bueno, fíjense esto que estamos viendo. El 40% de los ataques de ovejas del año 2022 fue responsabilidad del zorro. El responsable del 40% fue el zorro. Luego tenemos los perros predadores. Y acá es importante esto. Dice perros predadores, no dice perros cimarrones. Porque un perro que tiene dueño, pero el dueño no ejerce una tenencia responsable de ese animal, también es un perro que consume fauna silvestre y que también ataca ganado. Entonces eso es algo a tener en cuenta, está estudiado y está comprobado que sucede, por eso no se habla solo de perros cimarrones, sino de cualquier perro que no esté controlado correctamente. En tercer lugar tenemos al puma. El tercer responsable es el puma, responsable del 16% de los ataques que sufrieron las ovejas el año pasado. Bueno, esto nos está mostrando, luego hay otros, ¿no?, predadores que estamos viendo, pero bueno, esto apoya esta idea de que no solamente el puma es el responsable de todo lo que sucede y de todas las muertes. Hay otros predadores y hay otras causas. Ahora, cada predador deja un escenario de ataque diferente. Cada uno tiene una metodología de caza distinta, tiene huellas distintas, dejan distintas huellas en el terreno y en la presa, distintas heridas. Y esto a nosotros nos permite identificar cuál fue el predador responsable de ese ataque. Pero acá hay algo muy importante. Todo esto ocurre al aire libre.
Esto, imagínense las series y películas que vemos de crímenes y de escena del crimen. Bueno, todo esto es una escena del crimen al aire libre, por ende está sujeto a las condiciones climáticas. Entonces, si llueve, si hay viento, bueno, todo eso va borrando huellas y va borrando rastros del terreno donde ocurrió. También es un lugar donde hay circulación de animales silvestres y también de animales domésticos, y muchas veces de personas. Entonces, eso también borra algunas señales del terreno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuanto más tiempo pasa hasta que yo encuentro los animales muertos, más difícil va a ser que sepa quién fue el predador que atacó. Y esto también favorece esta sobreestimación de que el puma siempre es responsable de todo. Bueno, si yo no lo encontré a tiempo, y bueno, probablemente no me voy a dar cuenta quién fue el responsable, y si sé que hay pumas, voy a responsabilizar al puma. Ahora, la buena noticia es que hay medidas de mitigación de ataques al ganado, entonces es importante que los productores las conozcan. Cuando nosotros damos la charla para productores, vemos cada uno de estos métodos individualmente, los explicamos y bueno, lo hacemos en más detalle, pero bueno, básicamente para que sepan son, por supuesto, uno está íntimamente ligado a la abundancia de presas. La recomendación es que no se casen las presas naturales de puma, pero además que se deje en lo posible algún sector dentro del predio que tenga vegetación natural, que no esté sujeta a tanta circulación de seres humanos, de mascotas, de ganado, bueno, una zona donde, digamos, podría ser un poquito más agreste para que se asienten estas poblaciones de presas. Y si hay pumas en la zona, vayan a esa zona a consumir sus presas y se vayan. Hay un caso muy conocido entre nosotros, que lo vamos charlando siempre. Hay una reserva en provincia de Buenos Aires que instaló unas cámaras trampa para ver cómo respondía el puma a la suplementación de vizcachas que habían hecho en esa reserva. Bueno, ellos ven pasar el puma, consume vizcachas y se va. Y hay ganado, y sin embargo no tienen ataques al ganado. Va directamente al sector donde hay vizcachas, come y se va. Así que bueno, esa es la recomendación, que hagan algo similar, que dejen una zona con abundantes presas para que el puma se alimente ahí y no va a tener problemas con el ganado. Otra recomendación es que no lleven el ganado a zonas donde seguramente haya pumas. El puma obviamente va a buscar una zona un poco más boscosa, un poco más agreste, donde pueda esconderse. Entonces, bueno, si podemos evitar llevar el ganado a una zona así y la podemos llevar a una zona más abierta, bueno, sería lo ideal. Muchos dispositivos que se utilizan tienen que ver con luces o sonidos, porque son elementos que generan una imagen de peligro, una idea de peligro en el puma, y esto hace que se aleje. Se han probado incluso poner radios dentro de los corrales para que el puma escuche voces y escuche sonidos diferentes. De hecho, se han probado distintos tipos de sonidos. Se ha probado, por ejemplo, se probó música clásica y saben que no funciona. Música un poco más movida así. Se probó con radios de taxis y escuchar continuamente voces y sonidos distintos. Bueno, eso sí funcionó. Bueno, hay variedad de estudios con este tema. Parece una pavada, pero es algo que funciona. El uso de cencerros, que es algo ancestral y funciona. El uso de luces también. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que se vaya rotando. Estos métodos no hay que usar solo uno, sino que la idea es usar más de uno y justamente esto, alternarlos y también cambiarlos de posición. Con respecto a las luces, esto es muy importante porque la idea es que el puma no vea siempre una luz en el mismo lugar, porque obviamente pasa un tiempo, se acostumbra y sabe que no pasa nada y se va a acercar igual. Hay dispositivos como el que estamos viendo en amarillito, que en realidad se hizo para zorros, pero funciona para puma también, que lo que hace es emitir destellos de luces y bueno, esa intermitencia con la que los va emitiendo es justamente la que se necesita para que el puma no se acostumbre. Se recomienda también el encierro nocturno, que ya de por sí encerrar el ganado a la noche cerca de una vivienda reduce las pérdidas por ataque de predadores a la mitad. Solo el encierro ya es muy efectivo. Lo que se sugiere es enriquecer este encierro con alguna barrera visual para que el puma no vea exactamente dónde está la presa y no pueda cazarla, con cosas sencillas, ¿no? Con una arpillera, con alguna media sombra. Bueno, hay diversidad de métodos y lo importante de los métodos es que hay para todos los bolsillos. Entonces, el que quiere y puede hacer una inversión, genial, la hace y va a usar un método efectivo. El que no puede hacer una inversión grande tiene muchas opciones caseras, por ende accesibles.
Y bueno, dejé para lo último el tema de los animales, porque en realidad es un método que a veces nos reímos con algunos chicos porque es la fauna salvando a la fauna. Es así. Tenemos perros protectores de ganado y burros. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, defienden al ganado que está con ellos porque establecen un vínculo que hace que ellos lo tomen como su grupo social. Por eso es que tienen esa actitud de defensa. La diferencia es que el burro lo que hace es interponerse entre el ganado y el puma se acerca, pero el burro se mantiene delante del puma y no se le corre de delante en ningún momento. Hemos visto videos donde el puma trata como de esquivarlo y el burro se corre y pasa un tiempo así, el puma desiste y se va. En el caso del perro, el puma ni siquiera se acerca. El perro también está entre el puma y el ganado, pero el puma no se acerca. Ya directamente sabe que hay un perro y directamente no se acerca. Cuando el perro detecta que está el puma, ladra, así que menos se va a acercar el puma. Esto obviamente requiere una cría donde el animal protector, tanto el perro como el burro, están en compañía del ganado que van a cuidar para establecer ese vínculo social. Hay criaderos de perros protectores de ganado, son de especies particulares. Nosotros a los productores les damos los contactos de estos criaderos para que ellos puedan comunicarse y bueno, les damos también algunas páginas de internet donde pueden conseguir, por ejemplo, los dispositivos lumínicos. Les pasamos el contacto del Ministerio de Agricultura de la Nación que trabaja con predadores y ellos también asesoran con respecto a los métodos. Así que bueno, esto cuando damos la charla a productores, hacemos todo hacemos hincapié en todo esto y toda esa parte de asesoramiento. Bueno, y por último, algo que vemos en las charlas son cuestiones relativas a actividades que están prohibidas en la provincia de Buenos Aires. El envenenamiento, más allá de que esté prohibido, ya sabemos que causa daños terribles, no solo a la persona que lo está manipulando y lo está colocando, sino también a toda la fauna que esté cerca del lugar donde se pone el veneno. Yo calculo que recuerdan que hace unos años hubo mortandades muy grandes de cóndores. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? En las carcasas que encontraban en el campo, asumían que era un animal que había matado el puma, por ende ponían cebos tóxicos, ponían veneno en esas carcasas. ¿Por qué? Porque el puma mata a una presa y puede estar 2 o 3 días o a veces un poquito más alimentándose de la misma presa. Entonces, pensando que el puma iba a volver a consumir esa presa, ponían veneno ahí. Lo que podía pasar es que el puma no volviera, o que volviera y detectara el veneno y no se alimentara. Pero, aún así, aunque vuelva y todo, ese veneno no es solo para el puma. Es algo tóxico para la persona que lo está colocando. También es tóxico para cualquier otro animal de la fauna silvestre que esté en la zona. Pensemos en los carroñeros, por ejemplo, que cumplen una función importantísima limpiando el terreno de cadáveres. Bueno, los carroñeros, como sucedió con los cóndores, fueron los que murieron en esas ocasiones envenenados. También hay otro tipo de fauna silvestre que circula, que también se envenena. Hay mascotas, hay perros de personas que viven en el campo que se han envenenado así. De hecho, hay perros protectores del ganado que han sido envenenados porque en algún campo vecino ponían veneno en alguna carcasa. Así que esto es terrible. Y bueno, por supuesto que de acuerdo a las condiciones del terreno, puede escurrir el veneno a fuentes de agua, puede pasar a las napas, así que bueno, el alcance del veneno es inmenso y por supuesto el perjuicio también. Otras actividades que están prohibidas en Buenos Aires, la captura, la caza y la tenencia de pumas. Esta tenencia se refiere obviamente al mascotismo. Así que lo que damos a las charlas son las vías de comunicación con nosotros para que hagan denuncias y bueno, de paso también para que se contacten si quieren asesoramiento con respecto a algo de lo que damos. Y por último, cuando damos la charla para fuerzas de seguridad, autoridades municipales, etcétera, hablamos de este protocolo de acción ante aparición de pumas en zona urbana. Y partimos de una base. Cuando hay un puma en zona rural, es una especie de la fauna silvestre que está en lo que le dejamos de su ambiente natural. Entonces, en esa situación no hay que intervenir. Si yo estoy viviendo en zona rural, tengo que saber que estoy en una zona donde hay fauna silvestre. Y si hay fauna silvestre, lo que tengo que hacer es aprender a convivir con esta fauna existente, tomando los recaudos necesarios, que son esto que vimos con respecto a los encuentros, y si llego a tener ganado, usando métodos de mitigación de ataques. ¿El puma está en una zona periurbana? Bueno, ahí lo que se intenta es que el puma vaya por sus propios medios a zona rural, se aleje de la zona urbana.
Acá es importante porque muchas veces en el intento de alejarlo se empieza a seguir al puma, como ha sucedido, y en realidad en vez de alejarlo, a veces lo hacen ingresar a la ciudad. Entonces, no. La idea es generar algún disturbio cerca de la zona urbana para que el puma se aleje por sus propios medios. Y obviamente se hace un monitoreo para ver dónde fue el puma y qué es lo que está pasando. Ahora, cuando aparece en zona urbana, sí se desencadena el protocolo que inicia con este aviso a la Dirección de Flora y Fauna y se establece este contacto con las fuerzas locales. Ahí inician las acciones de contención, que por supuesto tienen que ver con las personas y con el puma. ¿Por qué? Porque a las personas primero hay que informarles de lo que está pasando. No es que hay que decirles que no pasó nada. Hay que informarlas, pero hay que darle la información correcta. Hay un ejemplar de la fauna silvestre que es natural de esa zona, que ingresó a zona urbana por X motivo y que se está trabajando para resolver este tema y poder sacarlo de ahí y devolverlo a su ambiente natural. Por supuesto, pedirle a la gente que no esté circulando por esa zona y algo muy importante, delimitar un perímetro que se respete, que solamente esté la gente que va a trabajar con el puma en ese lugar. Esto involucra, por ejemplo, a los perros, no solo los perros callejeros o los perros que tienen dueño, bueno, que obviamente los dueños deberían tenerlos en sus casas, pero muchas veces pasa con los perros policía. ¿Por qué? Porque el puma percibe al perro como un peligro y obviamente va a estar asustado si sabe que en su entorno hay un perro. Así que los perros de policía también deben estar fuera del perímetro. Y algo que sucede a veces es que todos quieren sacar una foto o filmar un videito del puma cuando está ahí para pasarle a algún conocido. Bueno, eso no. O sea, se hizo un perímetro para trabajar en serio. Bueno, dejemos la foto y el video para otro momento. Cuando se hace el contacto de las fuerzas locales, algo que no les comenté, siempre se comunican, nuestra dirección nos comunicamos con los zoológicos que estén en la zona, con algún zoológico, con el más cercano. ¿Por qué? Porque cuando se pasa a la acción siguiente, que es la captura, debe hacerle un veterinario de algún zoológico o algún veterinario que tenga experiencia en fauna silvestre. Y esto es importante porque no todos los veterinarios trabajan con fauna silvestre. Nuestras universidades lamentablemente no tienen una formación muy grande en cuanto a fauna silvestre. Hay algunos ciclos electivos, hay algunas materias aisladas, pero no todos los veterinarios salen con la capacidad de trabajar en fauna silvestre. Entonces, los veterinarios de zoológico sí son veterinarios que están especializados en este trabajo. Y bueno, puede ser que haya algún otro veterinario con experiencia en esto. Bueno, esos son los que van a intervenir en el momento de la captura. Muchas veces hay otros actores que tienen voluntad de ayudar y es muy valorable esto de intentar colaborar. Pero la realidad es que hay situaciones que nos exceden. Ha sucedido, por ejemplo, que bomberos tratando de sacar un puma de una vivienda lo ahorcaron. Y uno no duda de la buena voluntad de los bomberos. Claramente no querían ahorcar al puma, pero bueno, estaban en una situación ante la cual no tenían herramientas para actuar correctamente. Entonces, bueno, sucedió esto, que obviamente no fue satisfactorio para nadie, menos para el bombero que terminó haciendo esto. Entonces, bueno, evitemos todas esas situaciones, que se ocupen las personas idóneas para estos trabajos. Bueno, luego que se hace la captura, se traslada al puma y luego se hace un comunicado a prensa donde nuevamente hay que decir exactamente lo que pasó, cómo se trabajó, qué fue lo que sucedió y nuevamente esto, el puma es una especie natural de nuestra provincia, es fauna autóctona, cumple un rol muy importante en el ecosistema, entonces no es un apocalipsis zombie lo que sucedió y es terrible, no, es algo que puede suceder porque nosotros instalamos ciudades en zonas que antiguamente eran del puma, ahora hay un repoblamiento y el puma, bueno, no sabe dónde puede ir y dónde no. Bueno, y un mensaje que por supuesto damos en la charla y en realidad es algo que queremos transmitir los técnicos de la Dirección de Flora y Fauna en todo tipo de eventos que hacemos, porque es realmente lo que nosotros pensamos y sentimos y sabemos que es posible y tiene que ver con la convivencia con nuestra fauna silvestre. No solo es necesaria, porque ya estamos en una situación donde no hay espacios donde haya fauna y no haya humanos, sino que además es posible. Hay métodos para evitar estos conflictos, métodos para mitigarlos, métodos para eliminar cualquier tipo de amenaza. Entonces, utilicemos esas herramientas que tenemos disponibles porque la convivencia con nuestra fauna silvestre armoniosa es posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eliana, por la charla muy interesante y linda. Está abierto el chat, chicos, si quieren hacer preguntas. Ahí. Acá Nicolás Perique pregunta, ¿qué sucede si se captura al puma, que es una madre que tiene cachorros que dejó ocultos para cazar? ¿Es posible darse cuenta de esa situación y evitar el abandono de los cachorros? No soy veterinaria, así que ahí voy a tener limitaciones para contestar, pero bueno, imagino que hay un tiempo donde sí se puede ver, por ejemplo, supongo que en el periodo de lactancia te puedes dar cuenta que es una madre con cachorros. El tema es detectar dónde están los cachorros, porque la idea sería capturarla y traslocarla al lugar cercano donde están sus crías. Eso es lo ideal. No hemos tenido situaciones así, porque la verdad que por lo menos el tiempo que estuve yo en la dirección, estos 17 años, no ha pasado, pero imagino que si justo sea en el periodo de lactancia, se nota que está alimentando cachorros y se puede intentar ubicar dónde están para liberarla ahí cerca. Sería lo ideal eso. Genial. Acá hay otra pregunta de Juan Pablo. ¿Existe protocolo para el cuidado de pumas cachorros? No, nosotros no tenemos protocolo de eso. O sea, desde la dirección no generamos un protocolo así. Entiendo que para las instituciones zoológicas tampoco, porque generalmente los protocolos que hay de manejo son para especies que están en peligro de extinción. Así que imagino que no hay para pumas. Pero sí hay a nivel internacional protocolos de manejo para carnívoros, de características de recintos, etcétera. Así que el puma estaría incluido en eso, porque hay para felinos, eso sí. La pregunta de Dana Piedrabuena es, ¿cuál es el contacto para reportar un puma en zona urbana? Ahí se los paso de vuelta, es la diapositiva que habíamos visto con los contactos de la dirección. Se los puedo escribir. Si yo escribo acá en el chat, ¿ellos lo ven o no? ¿Los chicos lo ven si yo lo pongo en el chat? Te lo puedo leer, pero creo que no lo ven. No sé. Bueno. Lo puedo anotar en el chat de acá de YouTube. La otra pregunta es de Agustina García. Ella escribió, hola, estudio una tecnicatura en conservación en Buenos Aires, orientada para ser guardaparque. Quisiera saber dónde me puedo formar para trabajar en concientización de estos asuntos para la dirección. Mira, sí, en nuestra dirección no tenemos, el ingreso al Estado es bastante complicado en realidad. Yo, por ejemplo, llevé el currículum, lo entregué en mano a quien estaba a cargo de la dirección en ese momento y me llamaron. Pero hay muy pocos casos así. Lo que podés hacer es enviar el currículum a esta dirección de mail y nosotros lo tenemos. Cuando hay posibilidad de que ingrese personal, se va a buscar, obviamente, gente que tenga alguna formación de este tipo. No solo en nuestra dirección, por ejemplo, en el área técnica tenemos biólogos, veterinarios, hemos tenido técnicos agropecuarios, así que cuando hay posibilidad de que ingresen técnicos, se recurre a esos currículums. Y también a la vez cuando nosotros recibimos algún currículum por mail, lo derivamos a la dirección de personal del ministerio, que es quien finalmente va a tener que hacer el contacto con ustedes. Así que si lo quieren enviar al mail, es una de las vías. Y después con respecto a la capacitación, todo lo que vos tengas en esta carrera que estás cursando te va a servir, te va a venir bárbaro. Y luego, cuando se implemente algún proyecto, te va a pasar como me pasó a mí. Cuando empezamos a trabajar con pumas, empezamos a especializarnos ahí, en puma. Uno como que adquiere también esos conocimientos mientras está intentando trabajar en algo de esto. Así que eso va a ser muy eventual y dependerá de con qué especie se trabaje. Pero con la carrera que estás haciendo vas a tener las bases necesarias para trabajar en esto. Ahí consultó Dana si hay otra vía que no sea de Gmail, una vía de comunicación más rápida que se puedan contactar. Hay un número de WhatsApp que está continuamente en uso. Estoy buscándolo porque no quiero equivocarme en ningún número y tengo alguna duda, así que ahora ya se los copio. Dale. Sol Baile pregunta, ¿hay otras direcciones de flora y fauna en el país?
está, bueno, ahí copié el número. Dale. Es un número de WhatsApp, así que pueden escribir, mandar mensaje, foto, etc. Sí, en cada provincia hay una dirección de fauna y después hay una dirección de fauna a nivel nacional, porque lo que dice la Constitución Nacional es que los recursos naturales, la administración de los recursos naturales le corresponde a las provincias, pero que la nación tiene que dictar las normas de presupuestos mínimos, es decir, las bases, los lineamientos para atender cuestiones ambientales y de recursos naturales. Así que hay un área de fauna en la nación y también hay direcciones de fauna, una en cada provincia. En la que trabajamos nosotros es en la provincia de Buenos Aires. Aquí hay otra pregunta. Ahí te la leo. Bueno, yo tenía una duda. En el estudio sobre qué comían los pumas, ¿qué muestras fueron sobre las que se hizo el estudio y qué se hizo para saber qué especies eran cada una? Sí, los estudios de dieta se hacen en carnívoros, se hacen recolectando fecas, o sea, en materia fecal. Lo que se hace con estas muestras es desgranarla para ver qué restos quedaron ahí, porque todo lo que es partes blandas se absorbe, pero todo lo que es pelo, pluma, escamas, algunos huesos, eso se elimina con la materia fecal. Entonces, en base a eso, se analiza de quién era el pelo, de quién eran las plumas, de quién era la escama, todo eso, y se hace ese listado de especies que se encontraron. Así es como se hacen las determinaciones. Y después se hacen las medidas, como por ejemplo esa frecuencia de observancia, que es en cuántas muestras aparecieron esas especies y otras, las medidas que uno quiera. Pero la determinación se hace así. Acá Lourdes Castañón dio un dato. Ella dice, muchas gracias por la charla, un dato para comentar nomás. Acá en Córdoba se llevó un proyecto de restauración de Vizcacha en la quebrada del Condorito y efectivamente los pumas de esa zona no atacaban al ganado cercano. Tal cual, es así, sí. Acá en Buenos Aires se hizo en esta reserva privada y la idea nuestra, como uno de los objetivos una de las acciones del proyecto en realidad, era que se replique en otras reservas y nos contactamos con la red de reservas privadas de Buenos Aires para ver si ellos podían, si estaban interesados en implementarlo, y tenemos gente que está interesada. Así que bueno, la idea es replicar acá también esa acción que sabemos que es muy efectiva. Y es algo sencillo porque además en Buenos Aires tenemos zonas donde hay muchísimas vizcachas. Así que hasta se podría hacer captura y traslocación de esos núcleos que ya identificamos. Así que sí, es algo súper efectivo, sí, tal cual. Otra pregunta de Roman Lagros, no sé si se pronuncia bien. Muy buena la charla. Pregunta, ¿notan una diferencia de respuestas de los productos según la franja etaria en la que están? ¿Es la gente joven más propensa a aplicar medidas no letales o es indistinto? Sí, yo no sé si diría con respecto a la franja etaria. Me parece que sí puede llegar a haber alguna diferencia porque la gente que es un poco más joven tiene más acceso a estas charlas, al material de difusión, pero cuando vamos a los lugares donde hubo algún avistamiento de puma o algún ataque y damos la charla y hay gente mayor también participando de la charla, lo reciben muy bien, porque en realidad ellos lo que quieren es resolver el problema. Entonces, cuando les explicamos que con la casa no funciona y hay otras cosas que sí funcionan, son bastante receptivos a implementar esas herramientas. Por supuesto que al principio lo que tienen la premisa de que van a gastar mucha plata haciéndolo o comprando algo, y cuando les empezamos a mostrar que no, que hay cosas que tenemos todos en casa y podemos usar, ya lo toman de otra manera. Y muchos, algo que a mí me llamaba la atención, porque pensé que iban a querer implementar otras cosas, y no, mucha gente ya tiene o consigue burros. Y es algo que como tampoco requiere mucho mantenimiento, porque a veces consume el mismo alimento que el ganado que tienen. Es una herramienta que a mucha gente le gusta y la ha implementado mucho. No sé si, yo no diría mucho la diferencia está en la franja etaria, me parece que la diferencia está en el acceso a la información que tengan. La gente más joven a lo mejor la tiene antes porque la adquirió virtualmente y la gente mayor la adquiere en las charlas presenciales. Pero una vez que se les presenta, son muy receptivos a usarlas. Acá Nicolás Perique pregunta, ¿a qué otras especies afecta el envenenamiento del puma? ¿Se realizan fiscalizaciones o necropsias para detectar estas infracciones? No, nosotros, a ver, con respecto a las especies, cualquier especie que esté circulando en esa zona y
ingiera el veneno o tome contacto con el veneno, depende qué tipo de veneno sea, algunos ya con contacto directo son letales. Cualquier especie puede verse afectada por el uso de veneno. Con respecto a las necropsias, no hemos hecho nosotros. Tampoco hemos tenido denuncia de un sector donde haya ocurrido esto, pero sí sabemos que ocurre en otras provincias, por eso es algo que nosotros siempre alertamos, que es nocivo, pero no hemos tenido denuncia de una situación así en Buenos Aires. De todas formas, si hubiera ocurrido, bueno, ahí habría que ver. Muchas veces lo que sucede es que nosotros trabajamos articuladamente con algunas instituciones, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Veterinarias de acá de La Plata, y hay algunas cátedras que trabajan con algunas de estas especies, así que depende de la especie involucrada y cuál es la situación, puede ser que ellos lleguen a hacer algún trabajo así, de ese tipo. Todavía no tuvimos el caso, pero ellos probablemente pudieran hacer una necropsia, llegado el caso de alguna especie, para averiguar esto, sí. Acá Juan pregunta, ¿cuál sería su opinión respecto de la declaración de monumento natural a la especie dentro de las jurisdicciones provinciales o en la nación? ¿Mejoraría la conservación o sería insuficiente? Y yo creo que, a ver, la declaración de una especie como monumento natural le da el marco legal más alto posible de protección, que es el equivalente a lo que pasa con una reserva natural, ¿no? El grado máximo de protección de un área es declarar la reserva y en un animal es declararla monumento. Lamentablemente en las reservas, por ejemplo, aunque tengan su máximo grado de protección, sigue habiendo eventos ilegales. Y creo que el problema que tenemos siempre es la fiscalización. En cuanto a las especies pasaría lo mismo. El problema siempre va a estar en la fiscalización. Nuestra dirección, por ejemplo, regula todo lo que tiene que ver con caza. Controlar la caza en Provincia de Buenos Aires es sumamente complejo porque es un territorio muy grande. Nuestra dirección es muy chica, tiene muy pocos empleados trabajando en el área de fiscalización y aún así es difícil porque pensemos que estamos en una zona donde hay muchísimos territorios privados. Entonces ya no podés entrar a un campo privado si no tenés un orden de allanamiento. Y los jueces no te dan un orden de allanamiento preventiva para hacer un control de fiscalización ni de casualidad. Así que bueno, es difícil acceder a los lugares donde ocurren las cosas. Y otra cosa que nos puede pasar a nosotros es que desde que nosotros, o sea, la fiscalización habría que hacerla así de forma habitual, porque si es en respuesta a una denuncia no funciona, porque cuando nosotros llegamos al lugar, el hecho ya ocurrió, ya no están ni los infractores, ni las presas, ni nada. Así que actuar en respuesta a denuncias es muy difícil. Pero bueno, habría que hacerlo como una cosa cotidiana y es algo sumamente difícil. Entonces yo creo que todas las normas que apunten a controlar y a proteger la fauna silvestre obviamente ayudan, pero me parece que el problema y a lo mejor la forma de resolverlo o a donde yo apuntaría más y usaría más energía es en trabajar con la gente, en la concientización, porque en este caso, por ejemplo, la caza puntualmente es por los ataques al ganado, entonces ahí ya estaríamos resolviendo el problema de la caza. Sin tener la normativa, tenemos la normativa de que está prohibida. Bueno, sea o no monumento natural, no se puede cazar. Bueno, ¿por qué la cazan? Porque genera ataques al ganado. Si a la gente le damos la forma de resolver los ataques, ya no tendrían motivos para cazarla. Entonces, eso es algo que no necesitamos que haya más normas de las que tenemos y algo en lo que se puede trabajar. Por eso apuntábamos ahí, para entender por qué pasan las cosas que pasan y ver cómo solucionarlo. No hay más preguntas por ahora. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si quedan con alguna duda o alguna inquietud después de esto, pueden comunicarse, mandarnos las consultas por mail y yo les voy a ir respondiendo los mails a medida que lleguen, eso también. Porque a lo mejor uno se queda pensando en algo que escuchó y bueno, después les surge alguna duda, nos pueden mandar ahí ese mail que pasamos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, chicos, como dijo Eliana, le pueden escribir a ella después. Cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Eliana. No, gracias. Fue muy hermosa la charla, gracias por contestarnos las preguntas. No, gracias. Todo excelente, muy lindo.